en la cual vivimos por muchos años. Sé que todos, o la mayoría, venimos de esa tradición maldita, pero hay muchas cosas que Dios hoy quiere enseñarnos y aclararnos, porque a nosotros nos parecían muchas cosas normales hacerlas y aún continuarlas haciendo. Dios quiere hoy enseñarnos, pero no solamente para que lo aprendamos, sino para que lo hablemos. Porque esto que hoy Dios nos enseña y nos revela es para que vayamos a decírselo a aquellos que aún están en este engaño y esta mentira de Satanás. Porque Dios quiere liberarnos a todos de esta maldita costumbre y de esta maldita tradición. Entonces, renunciando, el tema de hoy es renunciando a los engaños de la tradición. Pero antes voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que sea Él usándonos, porque en esta mañana al Señor le ha placido que traigamos el mensaje junto con la pastora Sandrita. Ayer nos reunimos, oramos y estuvimos mirando el tema para hoy traerlo acá a la iglesia con mucho amor, porque sabemos que es una necesidad para todos los que estamos acá reunidos. Padre bueno y maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, me coloco delante de ti, Señor. Te pido, bendito Dios, que seas tú usándome como instrumento en tus manos, Señor. Que sea tu palabra preciosa, Dios mío, la que penetra en cada corazón, la que llega a cada mente, cautiva, bendito Dios, y trae libertad, y trae sanidad, y además libera las mentes cautivas, engañadas por la mentira y el engaño de Satanás. Habla en esta mañana por mi boca, Señor. Yo solamente soy un simple instrumento en tus manos, que me dispongo, Señor, con humildad delante de ti. Tú dices en tu palabra que abramos nuestra boca y que tú la llenarás de palabras. Por eso te pido, Rey de Gloria, que te manifiestes con poder y con autoridad, Rey maravilloso, que traigas convencimiento, Dios mío, y que a partir de hoy nuestras vidas realmente sean transformadas. Y nosotros también, como el apóstol Pablo lo dijo, que lo imitáramos a él. Nosotros también podamos decir, imítenme a mí por mi testimonio y por la vida que llevo. Pero para esto necesitamos que tú nos ayudes y que tú quites de nuestros corazones, arranques lo que haya por allá bien amarrado y bien compenetrado, que aún no haya sido sacado. Rey de Gloria, manifiéstate. Sé que en esta mañana traerás libertad a los niños que están en este lugar, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos, que sean dispuestos, Señor, de todo corazón a venir a escuchar este mensaje. He orado en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Como lo decía el pastor, ¿qué es la idolatría? Es el acto de venerar, adorar, honrar a un sujeto, a un objeto o a otra cosa. Acá decimos que idolatría viene de idolatría, que significa literalmente adoración de ídolos. Dado que la adoración es la actitud de obediencia, el servir, el hacer la voluntad de la divinidad. Idolatría sería regir la vida en base a los dictados de un ser humano o un bien material al que se diviniza. Antiguamente, adorar una divinidad, aceptar una religión, significaba aceptar un modo de vida. Entonces ahí está claro lo que significa la idolatría. Y si en nosotros todavía había ese apego, de pronto podremos decir, yo ya no tengo imágenes, ya no tengo nada de esos objetos que Dios me manda en su palabra que los saque. Pero si todavía tengo idolatría, apego a sujetos, a hijos, aún a mi familia, muchas veces, y ayer lo hablábamos, nosotras o los hombres, a veces se nos hace tan difícil apartarnos o alejarnos de lo que la mamá nos enseñó. Es que mi mamá me enseñó el rosario, es que mi mamá me enseñó todo esto, esas costumbres que a veces son tan difíciles de sacar y que no queremos arrancarlas de nuestro corazón. Pero con la ayuda de Dios hoy podremos sacarlas y dejarlas, porque eso es lo que Dios quiere hoy hacer con nuestras vidas. Todos esos apegos que había a nuestra familia, claro, Dios nos manda que los amemos, que honremos a nuestros padres, pero si nuestros padres aún están en la tradición, nosotros no podemos seguir haciendo lo que ellos mismos aún hacen o nos enseñaron que hiciéramos. Vamos al libro de Deuteronomio 7, 25, 26. Deuteronomio 7. Deuteronomio atrás.
este de Números. 25, 26 dice: quemarás las imágenes talladas de sus dioses, sin codiciar el oro ni la plata que los recubre. Si te apropias de ello, caerías en la trampa, pues es cosa abominable a los ojos del Señor tu Dios. Ahí nos está mandando que los quememos, que los saquemos de nuestras casas. Podrán estar recubiertos de oro, de plata, pero si Dios nos está mandando que los saquemos, ¿será que hay que obedecerle a Dios o no? ¿O será más bien pegarnos a lo que, porque es que como era de mi abuela, de mi tía, viene de una tradición? No, yo mejor la guardo. Hay un testimonio de una mujer cristiana, una mujer presbiteriana. Ella llevaba mucho tiempo en el cristianismo, pero aún no se había despojado de un crucifijo de madera que cargaba. Y siempre ella tenía muchos fuertes dolores acá en esta parte. Y un día fue a un lugar que la invitaron, y en ese lugar hablaban de las cosas que Dios abomina y lo que nos manda sacar de nuestras casas o de nuestra vida. Y en el tiempo en el que estaban predicando ese mensaje, esta mujer se sintió muy mal, y los dolores que sentía en esta parte de su cuello le aumentaron. Le aumentaban cada vez más cuando la persona que predicaba hablaba sobre que teníamos que sacar todas esas cosas de nuestras casas, de nuestra vida. Esta mujer se sintió tan mal que tuvo que salirse porque le dio el desespero, se angustió, se desesperó mucho, el dolor fue muy fuerte. Tuvo que salirse y alguien vio cuando se salió y le dijo: mujer, ¿usted por qué se sale? ¿Qué le pasa? Dijo: me siento mal, me siento incómoda, me siento intranquila, hay algo que no me deja estar bien. Y él le dijo: ¿no será por el tema que están hablando? Ese crucifijo, ¿no será el que le está causando a usted ese dolor? Él le dijo: ¿por qué usted no se lo ha quitado? Ella le dijo: no, esa es una herencia de mi familia. Este crucifijo lo dejó mi abuela, y este crucifijo ha pasado por muchos de los nietos. Ahorita lo tengo yo no lo he sacado de mi casa, de mi vida por eso. Este hombre le dijo: ¿por qué no se quita este crucifijo para que usted experimente? Si ese es el dolor que le está causando, esa angustia y esa fatiga que le está causando, es eso que usted tiene ahí colgado. Esa mujer accedió a quitárselo, y a partir de ese momento quedó completamente tranquila, completamente libre, porque era eso lo que le estaba causando ese dolor. Un fuerte aplauso porque es eso que está hablando. ¿Qué significa la cruz? El que yo lleve una cruz significa sufrimiento, dolor, pena, y todo esto atrae a mi vida, dolor, sufrimiento, pena, angustia. Entonces yo no tengo por qué cargar un crucifijo, ni en mi casa tampoco tengo que colgar un crucifijo para recordar a Jesucristo. Muchos dicen que lo tienen allá colgado para recordar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Yo no tengo que recordarlo con esa cruz. Yo lo recuerdo cada día cuando me arrodillo ante Él y le doy gracias por lo que hizo por mí en la cruz del Calvario, sin necesidad de tener un crucifijo. Así como ella, muchas veces también tenemos cositas por allá guardadas, necesitamos sacarlas, pero nosotros no podemos convencer a nadie, el hombre no puede convencer a nadie. Sé que hoy el Espíritu Santo de Dios nos convencerá y sacaremos todas esas cosas malditas que hay en nuestra casa. La palabra de Dios dice en el libro de Levítico 26:1: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí está claro. Sé que estos textos bíblicos que acá estamos leyendo, ya los hemos leído, pero muchas veces no se nos ha sido revelada esta palabra en nuestros corazones, y eso es lo que necesitamos en esta mañana, que nos sea revelada esta preciosa palabra. No te harás imagen, Éxodo 24:5, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya estoy segura que no lo hacemos, pero hoy debemos pedirle perdón a Dios porque lo hicimos. Sé que lo hicimos en nuestra ignorancia, lo hicimos. Y Dios manda
que en los tiempos de nuestra ignorancia nos manda ahora a que nos arrepintamos de todo lo malo que hicimos. Ahora, vemos también que nos le arrodillábamos a la custodia. Creíamos que ahí estaba el cuerpo de Cristo, que ahí estaba el Señor. Eso fue lo que nos enseñó la tradición. Engañosamente creíamos que ahí estaba el Señor Jesucristo, cuando eso es una mentira. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 9:24, por favor no dejen pasar una cita bíblica, porque todo esto ustedes se lo van a compartir a su familia y a todos aquellos a los que no conocen la verdad. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces ningún hombre puede hacer un objeto para que el Señor entre y viva ahí. Dios es un Dios muy grande, que no puede caber en una figura hecha por un hombre. Esa es una mentira y es un engaño. ¿Está claro entonces todo esto? Bueno, entonces continuamos. ¿Ya pusiste lo de la cruz? ¿Usted va a hablar? No. El Salmo 97:7 dice, es una vergüenza la idolatría, el que se jacta de su ídolo inútil, es una vergüenza. El Salmo 97:7 lo dice. Ahora, en el libro de Oseas 4:12 es muy claro, nos habla, mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y el leño le responde, porque un espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios por fornicar. Y continúa diciendo el libro de Oseas, ¿quién ya lo tiene? Oseas 4. Bravo. ¿Qué sigue el 3? Laurita ya lo tiene. Laurita sigue. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, pues así las fornicarán y adulterarán nuestras nueces. Ahí está claro. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y esa era una historia de mi familia? En mi familia, claro que en el nombre de Jesús declaro que ya no, pero en mi familia hubo mucha idolatría. Y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué tanta fornicación? ¿Por qué tanto adulterio? ¿De dónde venía eso? Todo de la idolatría. Todo de la idolatría, porque fornicamos espiritualmente. Y cuando se fornica y se adultera espiritualmente, vamos lo mismo, en la carne hacemos lo mismo. Fornicación no solamente hay en las personas, fornicación y adulterio también hay espiritual. Ahora vamos al libro de Romanos 1, 18, 27, porque ahí está muy claro qué sucede cuando el hombre le ha dado culto a las criaturas antes que al Creador. De ahí viene el homosexualismo, de ahí viene el lesbianismo y todas las perversiones sexuales que hoy hay en el mundo entero. Romanos 1, del 18 al 27. Si hay, puede estar sucediendo que alguien esté sintiendo ganas de vomitar, que no se sienta, esté como inconforme ahí en el puesto. Es que el Espíritu Santo de Dios ya está ahí, obrando en usted, en su vida, por creer. Sé que hoy nadie de este lugar saldrá sin la obra perfecta del Señor Jesucristo en su vida. Y aquellos que decían, no, es que yo leo la Biblia, pero es que no la entiendo. Ahorita vamos a mirar qué sucede cuando nos bautizaron desde niños. Siendo niños, ¿qué pasó? ¿Por qué es que la palabra de Dios no la entendíamos? ¿Y por qué se les dice a los católicos, usted lee la Biblia? Sí, yo leo los salmos, porque eso es lo que ellos leen, los salmos. ¿Y por qué no leen lo otro? Porque la palabra de Dios no se les revela. ¿Y por qué no se les revela? Porque cuando los bautizaron les aplicaron algunas cosas que los ataron y los hicieron ciudadanos del mundo y no les permite que la palabra de Dios les sea revelada. Entonces leemos Romanos 1, del 18 al 27, dice: los paganos bajo la ira divina por su conducta perversa. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia. Aún conociendo la verdad, no la han hablado,
no le han dicho a la gente que todas estas costumbres mundanas y paganas son abominables delante de Dios. Todos los que conociendo la verdad se han quedado callados, porque de pronto, ay no, es que si yo hablo, no, me echan de la casa o no me vuelven a hablar, no, mejor prefiero quedarme callado. Cuando detenemos con injusticia la verdad, aún sabiéndolo, estamos pecando delante de Dios. Y qué triste, nos contaban un testimonio del fin de semana pasado en Barranca, es que hubo un desfile de homosexuales, y es que lo mejor organizado, toda la gente es que salían a mirarlos, organizadísimo ese desfile, y al finalizar terminaron con una misa. Ya que detienen la verdad con la injusticia, ya que lo que se puede conocer de Dios, ellos lo tienen a la vista, pues Dios mismo se lo ha manifestado. Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se pueden descubrir a través de las cosas creadas. Nadie puede decir, no, pero es que Dios, a mí nadie me habló de Dios. Sí existe Dios. Cuando vemos el cielo, las nubes, los pájaros, los peces, todo lo que Dios ha hecho, ¿será que podemos negar la obra preciosa que Dios hizo? Cuando nos vemos a nosotros, esta obra perfecta que Dios hizo a su imagen y semejanza, ¿será que podemos negar la existencia de un Dios tan grande y tan maravilloso? Imposible. Porque conociendo a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias. Por el contrario, su mente se dedicó a razonamientos vanos y su insensato corazón se llenó de oscuridad. Alardeando de sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por la imagen del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus bajas pasiones y a la inmoralidad, de forma que ellos mismos degradan sus propios cuerpos. Acá es donde podemos darnos cuenta de dónde viene el homosexualismo y el lesbianismo y todas esas perversiones sexuales. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a las criaturas en lugar del Creador. ¿A cuáles criaturas? ¿A quiénes se les rinde culto en la iglesia tradicional católica? A María, pero no es a la María, la Madre de Jesús, sino a otra María de la cual hoy se va a hablar también acá en este mensaje. A los ángeles, a los santos de la iglesia, a todos ellos se les rinde culto. Por esto Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, pues por una parte sus mujeres cambiaron las relaciones naturales del sexo por otras contra la naturaleza. Por otra también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se entregaron a la homosexualidad, hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas y recibiendo en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Ahí está claro de dónde vienen esas perversiones. Entonces, cuando tengamos que hablar, hay personas que dicen, no, es que los homosexuales y las lesbianas nacen así. No nacen así, porque Dios hizo varón y hembra. ¿De dónde vienen? Acá está la consecuencia de la idolatría. De la idolatría, esa es la consecuencia del homosexualismo y del lesbianismo. Está claro para que podamos hablar con la palabra de Dios a todos aquellos que no la conocen, porque no la conocen y por eso no saben. Y como no se preocuparon de tener el conocimiento cabal de Dios, Dios los abandonó a su mente depravada que los empuja a hacer lo que no deben. Ahí está claro, como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó que hicieran lo que ellos quisieran. A su mente depravada los dejó. Entonces, por favor, está claro, Dios nos está hablando, el sueño se va, la pereza se va y todo lo que el enemigo quiera venir a traer para distraer, porque sé que así como el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, también el enemigo quiere venir a distraer y a perturbar nuestras mentes para que esta preciosa palabra y este mensaje que hoy hemos preparado con mucho amor no llegue a sus corazones. Entonces, está claro, este texto de Oseas 4:2. Continuamos. Bueno, acá ya vienen los sacramentos, lo que significa cada uno de los sacramentos que la Iglesia tradicional católica
lleva a cabo los sacramentos no son bíblicos, el bautismo de niños no es bíblico, la primera comunión no es bíblica, la confirmación no es bíblica, todos esos sacramentos que nosotros llevamos a cabo, a los que nosotros nos llevaron nuestros padres, no son bíblicos. El primer sacramento de la religión católica es la del bautismo de niños. Pues según esta práctica, los sacerdotes católicos, estos exorcizan, sacan los demonios, ungiéndolos con aceite, poniéndoles un poco de sal en la boca para protegerlos de futuras influencias de espíritus malignos, supuestamente. Luego le rocían agua para que quede convertido el bebé en hijo de Dios, heredero del cielo, siempre y cuando muera en la gracia. Desde el momento que el sacerdote practica este ritual, pasa a ser un miembro de la institución católica, ciudadano del mundo. Eso es lo que significa cuando bautizan a un niño. Pasan a ser ciudadanos del mundo. Cuando el cura bautiza al niño, le coloca sal en la frente. ¿Y qué significa la sal en la frente? Para que la palabra de Dios no entre, no le sea revelada. Y además en la boca, en la lengua. ¿Para qué? Para que no hablen de la palabra de Dios, para que no la prediquen. Ese es el significado que tiene la sal que le colocan al bebé en la frente y en la boca. Entonces tengámoslo claro. Lo dijo un ex cura, un ex sacerdote católico que conoció la verdad y hoy está predicando, y muchas almas se han convertido por el testimonio de este hombre, el sacerdote Óscar Javier Ávila. Él todo esto lo habló así con textos bíblicos y lo habla con la seguridad y la certeza porque él estuvo allá. ¿Qué dice la Biblia? Los creyentes en Cristo confiesan al bautizarse que se han identificado con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, 3 al 10. Y Hechos 8, 36 al 38. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero la persona debe creer y luego bautizarse. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que si a nosotros nos invitan o nos hablan que van a bautizar a un niño, ¿será que está bien quedarnos callados? ¿O ya tenemos la verdad para hablarle a la gente y decirles lo que significa cuando los bautizan de niños? El mandato de Dios no es bautizar a los niños. El mandato de Dios y lo que hicieron con Jesús fue llevarlo y presentarlo en el templo. Y ya cuando nosotros tenemos conciencia de lo que hacemos, de nuestros pecados, ahí sí tomamos la decisión de bautizarlos. Mientras tanto, un niño, ¿de qué se arrepiente si no tiene ningún pecado? Y tampoco servir de madrina y de padrino. Ay, no. Ni madrina ni de padrino, ni menos asistir a nada de eso. Entonces no voy al bautismo, pero voy a la fiesta. No asistir, no asistir. A nada de eso tenemos que asistir. No asistir. El bautismo cristiano es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo para todos los creyentes. Por lo tanto, siendo un mandato divino, no es una opción personal, es un mandato de Dios. El bautismo en agua es una demostración visual del bautismo en Cristo. Entonces, si realmente somos obedientes a Dios y a su palabra, ¿debemos bautizarnos o seguir así? Debemos dar el paso de obediencia y bautizarnos. Pero al bautizarnos realmente nuestra vida es completamente diferente porque hemos sepultado nuestra carne y hemos nacido de nuevo con Cristo. Entonces, ¿está claro el primero de los sacramentos que realiza la Iglesia Católica? Quisiera agregar algo que me acaba de revelar el Espíritu Santo y tiene que ver de cómo Satanás es un imitador y utiliza elementos que son, como decía el pastor, que son bíblicos, la sal, ¿cierto? Recuerden las aguas de Jericó, que la ciudad era buena, pero la gente mala tenía problemas con las aguas. Y fue a través de la sal, como símbolo, que esas aguas fueron sanadas, ¿verdad? Entonces mire cómo el diablo utiliza, porque él conoce la palabra. En el bautismo católico, en ese sacramento, ese engaño, los rocían con agua, ¿cierto?
Y por eso pues, nosotros encontramos siempre esa oposición cuando se le dice a alguien debe bautizarse. La Biblia manda que el que creyere y fuese bautizado será salvo. ¿Y qué responde un católico? Alguien que esté bajo el... Yo ya fui bautizado. Yo ya fui bautizado. ¿Sí ven? ¿Por qué responden que ya fue bautizado? Porque dentro de ese acto que es diabólico utilizan también el agua, ¿cierto? Pero si usted le pregunta a un niño, ¿usted ha fornicado? Ni sabe qué es la fornicación, ¿verdad? Un bebé ni habla, un bebé no sabe qué es eso. ¿Por qué? Porque ellos cambian el sentido de lo divino y de lo establecido por Dios por un engaño, Entonces toman imagen o figura de lo que realmente es para a través de la mentira convertirlo en una mentira doble. Entonces nos podemos dar cuenta cómo realmente el enemigo ha manejado las mentes y es el príncipe de este siglo, como lo dice la palabra de Dios. Pero nosotros, gracias al Señor, ya hemos sido libres, pero necesitamos hablar, abrir nuestras bocas y hablar. Vamos ahora con el siguiente sacramento, el sacramento de la confesión y la penitencia. Cuando el católico va a confesarse ante una caseta en la cual se encuentra un hombre, va contristado y lleno de culpas para ser purgadas al confesarse ante un hombre, quien le absolverá de sus pecados mediante algún tipo de penitencia que éste le imponga. Pero ¿es esto lo que dice la Biblia? Buscando lo que significa ir a confesarse. Entonces la persona va, hay dos momentos en la confesión. Uno, cuando la persona va y se arrodilla ya en el confesionario y le dice al cura todos los pecados que tiene. Luego el cura lo absuelve y le coloca la penitencia. La penitencia es rezar 3 Ave Marías, o rezar 3 Padre Nuestros, o ir a hacer unas obras de caridad, o las obras de misericordia, y finalmente que lleve la cruz, que siga llevando la cruz por los pecados que cometió, cuando eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta palabra es clara de Primera de Juan 2:1-2. Primera de Juan 2:1-2. Él ahí nos habla claro, no tenemos por qué ir a arrodillarnos ante una persona a confesarle nuestros pecados. Si lo tenemos a Él, directamente a Él podemos confesarnos. Pero habrá otras personas que dicen: no, pero la Biblia dice que confesamos nuestros pecados los unos a los otros. Sí, yo puedo confesarle cuando voy a una liberación. Yo llevo allá mi listica de todas las cosas que en mi ignorancia hice, y lo hago con unas personas serias. Yo no le voy a decir a cualquiera maduras espiritualmente, que después se vaya a hablar de mí y a contar esas cosas. Pero ellos no me pueden absolver de mis pecados. El que puede absolverme y perdonarme realmente es el Señor Jesucristo, porque Él ya pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Además, la palabra de Dios también dice en 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Nadie más puede perdonar ni llevar mis pecados, solamente Jesucristo. Entonces está claro que solamente mis pecados los confieso a Él, y solamente de Él recibo el perdón. Ahora vamos a mirar de dónde surgió esa idea del confesionario. ¿En el Vaticano? No, surgió en la antigua Babilonia, donde adoraban al dios Sol, Baal. Era parte de un sistema religioso ocultista, como todo lo que se hace en lo oculto, como todas esas prácticas, porque son ocultas. Entonces iba la persona y se hacía en el confesionario y le decía: perdóneme porque he pecado, y le confesaba de todos sus pecados.
Después del diluvio, los descendientes de Noé edificaron la ciudad de Babilonia. Llegó a ser el centro religioso del mundo. El confesionario se usó allí primero para estar al tanto de lo que sucedía, dominar y chantajear. El confesionario no se halla en la palabra de Dios, no es bíblico el confesionario. Es una invención humana, como todas las prácticas de la Iglesia Católica humanas. Y la palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a la comunión, lo que significa la comunión católica. La comunión. Bueno, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10, del 14 al 23. Por tanto, nos está hablando a nosotros hoy el Señor Jesucristo. Amados míos, huyan de la idolatría. Recordemos que no solamente la idolatría son las imágenes, ¿no? Recordemos que idolatría también es todo lo que le roba el primer lugar a Dios. Sí. Porque no solamente se refiere a imágenes, porque si no entonces nosotros diríamos: yo ya no estoy en nada de eso, entonces yo ya no soy idólatra. No, si hay idolatría en mi vida, pues ahí nos está hablando el Señor. Huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Ahí está claro. Eso que sacrifican allá a los ídolos, esa hostia, se la sacrifican a los demonios. Está claro acá en la palabra de Dios. A los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Está claro. Entonces esa hostia, esa comunión que se recibe allá, eso que le consagran, lo consagran a los demonios, no a Dios. Ahora entonces vamos a ver qué significa entonces la comunión católica. Es con los demonios. Hostia, ¿qué significa la palabra hostia? Quiere decir ofrenda para calmar la ira de los dioses. Ofrenda para calmar la ira de los dioses. El sacerdote con sus poderes mágicos convierte el pan en el mismo Cristo. Y eso es lo que se conoce como la transustanciación en la Iglesia Católica. Ellos convierten ese pan en el cuerpo de Cristo. Los católicos creen que el sacerdote es tan poderoso que puede sacar a Cristo del cielo, ponerlo en la cruz y sacrificarlo de nuevo durante la misa. En Egipto, IHS, que eran las siglas del nombre de sus dioses, que significa Isis, Horus y Set. La Trinidad egipcia. Las tres letras que tiene la hostia. IHS. La Trinidad egipcia. Trilogía satánica egipcia. Isis, Horus y Set. ¿Y por qué tiene forma redonda? Porque como en la Iglesia Católica se adora al Dios Sol, entonces por eso tiene su forma redonda. La Santa Eucaristía. Las letras significan Isis, Horus y Set. Trilogía satánica. La Santa Eucaristía es colocada en el centro de una pieza que es la custodia, con forma de sol radiante, llamada custodia. Los católicos tienen que inclinarse y adorar la hostia convertida
comprometida en Dios, porque si no, recuerda que cuando íbamos a misa, uno iba y comulgaba y luego iba y se le arrodillaba ya a la custodia. Suponíamos, creíamos en nuestra ignorancia que ahí estaba el cuerpo de Cristo, cuando todo eso era un engaño y era mentira. ¿Quién lo hubiera pensado? Los muchachos en Egipto la llamaban Osiris, mucho antes de que los papas lo llamaran Jesús. Entonces está claro, en el culto católico, la custodia es la pieza de oro o de otro metal precioso donde se coloca la hostia, después de consagrada para adoración de los fieles. Es que para adorar a los fieles, luego a los fieles es a los que debemos adorar. ¿A quién debemos adorar? ¿A quién debemos buscar y darle la gloria, el honor, la alabanza y la adoración? Solamente al Señor. Dice también la Iglesia Católica que la comunión es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Vamos al libro de Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. El Dios el que esta mañana nos está hablando y el Dios el que hoy quiso traer este mensaje a este lugar, porque Él sabe que necesitábamos ser libres y conocer realmente a fondo esta verdad que muchos sé que la ignoraban. Pero para eso Dios da la sabiduría, para que realmente nosotros entendamos su verdad y la obedezcamos. Hebreos 10:12. ¿Alguien la encontró? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Bueno, ofreciendo ¿cuántas veces el sacrificio? Una sola vez. Una sola vez. ¿Y cuántas veces se ofrece ese sacrificio ya? Todas las veces. ¿Será que esto es agradable para el Señor o será que Dios está ahí? De ninguna manera. Vamos a Hebreos, más adelante, Hebreos 10:11. Entonces, ¿qué hacen celebrando la Semana Santa cada año? Ciertamente todos los sacerdotes están día tras día administrando y ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio que nunca puede quitar los pecados. Amén. La palabra misa significa literalmente repetición del sacrificio de Jesús. ¿Y cuántas veces es que Dios nos pide que ese sacrificio, cuántas veces lo hizo? Una sola vez. No más. ¿Y cuántas veces lo están sacrificando? Todas las misas que celebran allá. Ahora, entonces será que a partir de hoy volveremos los que iban, ¿no? A una misa por ahí. Es que no, es que se murió mi suegra, mi mamá. Así se muere mi mamá. Y a mi mamá le ha contado a otras personas, es que a mí lo que más me duele es que mis hijos, cuando yo me muera, han dicho que no van a la misa. Eso han dicho. Y nosotros le hemos dicho, no vamos a la misa porque usted cuando se muera, es que usted no se va a morir, usted se va a ir en el arrebatamiento, porque es que usted es una promesa de Dios, usted no va a morir, usted va a ir es con el Señor Jesucristo. Y a misa no volvemos y nunca más volvimos a misa. Y a ella le ha dolido mucho eso. Pero nosotros, conociendo la verdad, por congraciarnos con ella, no nos vamos a ir a acompañar a la misa. Y, por ejemplo, hay otros, no, es que el cabo de año del papá, o del tío, o del abuelo, no, es que misa de lo que sea es misa, y las misas, la mayoría de misas son celebradas a muertos, son ofrecidas a los muertos. Ah, que un matrimonio no tiene nada que ver, claro, es una misa también, entonces tampoco puedo ir a un matrimonio. Nada de eso, un matrimonio católico tampoco puedo ir. Por las tinieblas. La palabra de Dios nos manda que las reprendamos, no que participemos, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Sino reprenderlas. Ahora vamos a ver algo que yo creo que la mayoría de mujeres acá practicábamos, y muchas con sueño y ahí durmiendo, hacíamos el rosario. Lo hacíamos. Y por eso es que entonces esas eran por las mujeres que nos gustaba mandar en la casa, porque llevábamos la autoridad espiritual. Entonces por eso es que a las mujeres que son tan pegadas a los rezos, al marianismo,
les causa fastidio, no les gusta que se les hable de la palabra de Dios, porque ellas están atadas y pegadas al marianismo, a esa costumbre y a esa tradición. Entonces, ¿qué significa? Esos rezos que se hacen, porque los que viven saben que han de morir. Bueno, acá nos está hablando de no participar en las misas de muertos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Entonces, ¿para qué misas? Solamente las misas para lo único que sirven es para enriquecer al cura. De resto no sirve para nada más. Ay, no, es que si le pago las 9 misas del novenario, entonces eso me lo va a sacar allá del purgatorio. Mentiras, la mentira del diablo, eso no es verdad. Además que no existe el purgatorio. Que nadie de entre vosotros ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndole pasar por el fuego, ni practique adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque el Señor le repugna quienes hacen estas cosas. Yo he visto personas cristianas que llevan a los niños todavía a que les recen, a que los recen, a que los soben. Es que está descuajado y toca llevarlo a que lo soben. Entonces, cuando esa persona, el sobandero, lo soba, entonces ahí está haciendo su rezo. Y a ellos nos está diciendo que no pasemos a nuestros hijos por el fuego. Y esa es la responsabilidad de nosotros como padres. Y de los que estamos acá no tenemos excusa, porque hoy Dios nos habló. Y si lo sabemos, tenemos que decírselo a aquellas personas que veamos que vayan a llevar a sus hijos a practicar estas cosas que no son agradables delante de Dios. Hay una secta que se llama los Rosacruz. Y ellos pasan a sus bebés por el fuego, le hacen una ceremonia al diablo, porque es una secta, y prenden una hoguera y eso, y le hacen unos rezos donde ese niño queda pactado con Satanás. Una vez yo estábamos orando por una mujer en esta casa ya estaba adulta, y empiezo yo a verla a ella con un bebé negro y un cordón umbilical negro que tendría de ella, y negra, que se volvió a veces, y cuando tienen mi hermana, yo le vi como un petico y negro, negrita, y ese cordón umbilical, no sé que a mí me pasaron por Rosacruces. Mi papá era un Rosacruz y me pasó por una ceremonia de fuego cuando yo era pequeñita, le decía cortarte el tuvo que empezar a cortar eso. Aún cristianos que siguen vistiendo a sus niños el día de Halloween, nada de eso. Eso no, eso es pasar a nuestros hijos por el fuego. Y si en el colegio les celebran ese día, no los manden. No los manden al colegio ese día, porque ¿para qué? Los niños son niños y ellos van a querer estar ahí con los otros niños. Pero si están celebrando ese día de Halloween, y si yo sé esa verdad, pues yo no los mando al colegio ese día. Prefiero que se estén en la casa a llevarlos allá, a que se contaminen. Entonces, el rosario, ¿qué es el rosario? Es una cadena de blasfemias contra Dios que cauterizan la mente del que las practica. A las personas que hacen esos rosarios, se les habla y se les habla y se les habla de la palabra, nada que les entra. ¿Y qué hacen cuando uno les está hablando? Eso, se quedan dormidos. Les coge el sueño porque los demonios no los dejan entender el mensaje que se les está dando. Son mantras que cauterizan su mente y que cada vez que yo la repito y la repito y la repito, me van atando y atando más. Entonces, acá tenemos a Acera. Acera, ¿quién es Acera? Es la reina del cielo, que es una potestad demoníaca, que de ella se va a hablar más adelante. Acá tenemos una oración que no es el rezo que hacíamos, no es la de Dios te salve María, sino es otra que hacíamos también, que dice Dios te salve. Ahí es verdad, Dios te salve. María necesitó ser salva, ¿cierto? Ella necesitó ser salva. ¿Y quién la salvó? Dios la salvó. Reina y madre de misericordia. Es verdad que ella es la reina y la madre de la misericordia. ¿Quién es el que es misericordioso? Jesús es el que es misericordioso. Sus misericordias son nuevas y renovadas cada mañana. Vida. ¿Quién es la vida? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Dulzura. ¿Quién es el que es dulce, el que es amoroso con nosotros? Y esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesucristo. Dios te salve. Bueno, si ven que Satanás
va mezclando la verdad con la mentira. A ti llamamos los desterrados. A María es a la que debemos llamar. ¿A quién es al que debemos llamar? Al Señor Jesucristo. Hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando. ¿A quién es al que debemos venir a humillarnos y a buscar cuando tenemos necesidad? Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ea pues, Señora, abogada nuestra. ¿Cuál es nuestro abogado? ¡Jesucristo! Tenemos delante de nuestro Padre, es Jesucristo. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. ¿Será verdad eso? ¿Y qué cosa que tanto que la repetíamos? Yo la repetí muchas veces porque yo estudié con monjas y eso todos los días lo repetíamos y lo repetíamos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. O sea, ¿qué quiere la que nos muestra a Jesús? Supuestamente, María, la que nos muestra a Jesús. Fruto bendito de su vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Cuando eso no es verdad, ruega por nosotros. Y cuando el que ruega por nosotros con gemidos indecibles, el Espíritu Santo. Santa Madre de Dios, miren esa blasfemia. María no es la Madre de Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Y la Madre María es la Madre de Jesús, no la Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como este rezo, muchos de los rezos que practicamos nos ataron, eran mantras que se repetían y que nos envolvían y que esta mente nos la iban cauterizando cada día. Hablé una vez con una persona porque fui a visitar a una persona allá y hacen como una reunión mientras la gente se va a confesar y ella hablaba de eso, de que María, que le pidiéramos a mamita María. Entonces yo le preguntaba, que yo le decía que en la Biblia decía que solamente podíamos acercarnos a Dios porque Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, que Dios no necesita ayuda, y ellos dicen es que ella es intercesora ante Jesús, no ante Dios sino ante Jesús, o sea, que como es la mamá, entonces intercede. Y entonces ponen el ejemplo de acá. No, es que si acá las mamás le interceden no le piden ante cualquiera, pues así también es María, pero es que en el cielo no es igual que acá en la tierra. Y el intercesor que tenemos en el cielo es Jesucristo. María no hizo nada por nuestra salvación, María no hizo nada por nuestros pecados, el que lo hizo todo fue el Señor Jesucristo. Creo que cabe aclarar que María fue la madre del cuerpo, o sea, corporal de los señores Cristo, más no espiritual. Del Hijo de Dios. El rosario significa literalmente repetición de Padre Nuestros y Ave Marías y glorias para alcanzar la salvación según la doctrina del catolicismo. Pero en Mateo 6:7 dice claramente, cuando Jesucristo dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí lo dice claramente. Entonces los rosarios no son oídos por Dios. Nada, no le llegan porque claro. son inútiles. Son repeticiones que no llegan delante Mateo de Dios. 6:7. Al contrario, lo ofenden. Son blasfemias que lo ofenden a Dios. Estudiando algo de que la religión católica le tiene a uno la ascensión de María, la Virgen, al cielo como reina universal de todo lo creado. Y en la Biblia no lo dice en ninguna parte, solamente que sé que murió un cuerpo de Elías, pero no sé otra persona ella murió normal. Entonces todo el mundo cree, por lo general, se cree que eso ya está en el cielo, y como está en el cielo es como Dios para responderle bíblicamente, la palabra de Dios dice en Juan 3:13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. También la palabra de Dios dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y el catolicismo dice que María fue asunta, es decir, elevada al cielo en cuerpo y alma. Y la Biblia contradice totalmente esa doctrina. Lo que pasa es que todo lo de la Iglesia Católica son invenciones humanas. Y la gente, lamentablemente la gente le cree a lo que les digan los curas. porque no se estudia la palabra. Porque no estudian. El Espíritu Santo de Dios que le revele la verdad de esta palabra. Si hiciste esto,
repetidamente, tu mente está entenebrecida. Y sin renunciar a esta práctica pagana y blasfema, no podrás ser libre. Por esa razón, no te alumbra la luz del Evangelio. Así que hoy necesitamos también renunciar a estas blasfemias que cometimos contra el Señor Jesucristo. Ahora sí, sigue Sandrita, muchas gracias.